Es un placer saludarles, amigos de Alternativa Sinaloa. Como todos los sábados está con nosotros Jorge Yuk. Jorge Yuk, coach y consultor en innovación, transformación digital. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este sábado fresco, maravilloso. Y hoy vamos a continuar con el tema de los perfiles digitales más demandados en la transformación digital. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y frescos días, ¿verdad? Frescos días, sí. ¿Cómo se nota que ha llegado el invierno de verdad? Lo de antes era de broma. Ahora sí ha hecho frío. Bueno, hay un frente frío muy inusual que nos ha refrescado. Bueno, vamos a continuar, Jorge, con lo que la semana antepasada estuvimos hablando de los perfiles digitales más demandados que existen pues en la red, y otro de ellos es el Community Manager. Que yo entiendo que este community es un profesional del marketing digital. Sí, fíjate que esta profesión o este perfil en estos últimos años ha sido muy demandado, y de hecho se escucha por todos lados. ¿Por qué? Pues porque es el perfil que va a gestionar o va a manejar las redes sociales, y ya sabemos cómo está el tema de las redes sociales, ¿no? Que no hay una, que sabemos que no está solo Facebook, está Instagram, está LinkedIn, está Twitter. Entonces, cuando una marca, una empresa, un profesional también se quiere colocar o posicionar en las redes sociales, buscamos la ayuda de este profesional. Y te voy a decir una cosa: durante los últimos 5 años ha sido un boom de aparecer personas que se declaran como community managers, pero en la práctica, y por eso un poquito pues lo que vamos a hablar hoy, porque hay mucha gente que dice que tiene el perfil, pero no lo tiene. ¿Se estudia para ser community manager? Actualmente no, o sea, no existen así, o por lo menos que... Bueno, a lo mejor, digo, yo no estoy exactamente al corriente de aquí en Culiacán exactamente qué se está estudiando, pero no existe una carrera, una profesión reglada o un estudio reglado sobre qué es un community manager. Sí se tiene claro cuáles son los requisitos que se necesitan, como lo vamos a ver, ¿no? Qué conocimientos, pero no, a menos que tú hagas cursos por ahí de community manager. Lo que yo he visto, por lo menos lo que yo he percibido en los temarios de algunos cursos, es que dejan bastantes huecos, vacíos. Muchas veces te enseñan a manejar la herramienta de Facebook o la herramienta de Instagram, pero no lo que es importante, como ahora veremos, de los requisitos. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la responsabilidad directa, en qué beneficia a una empresa el Community Manager. Bueno, lo primero es que hay que tener claro qué conocimientos, o que si tú quieres ser community manager, o alguien de los oyentes quiere ser community manager, debe tener claro qué campos de conocimientos debe abarcar, ¿no? Y significa que en ese sentido, primero, debe ser una buena persona que redacte bien contenidos, que escriba, porque va a tener que escribir en las redes sociales. Y a veces nos encontramos muchos errores semánticos, ortográficos. Es un buen community manager es una persona que sabe expresarse correctamente de manera escrita, eso de antemano. Además, conoce herramientas para gestionar varias redes sociales al mismo tiempo. Quiero decir, a lo mejor una empresa debe de posicionarse en diferentes redes sociales. Entonces, hay herramientas que te permiten la gestión conjunta de esas redes sociales, como pueden ser Buffer o Agorapulse. Un community manager debe de conocer esas herramientas y cómo sacarle la mayor productividad para ser eficaz. Debe ser alguien, y esto es un tema importantísimo que están fallando, alguien que cree contenidos. Ojo a lo que estoy diciendo, crear contenido. Hay un concepto que me encuentro en algunas empresas, y es que agarran un contenido, o sea, yo soy community manager, ajá, ¿y qué haces? No, pues agarro algo que he visto, una fotografía que ya está hecha, con una frase que ya existe, las combino y las subo y ya estoy creando contenido. No, mijito, eso no es ser un creador de contenido. Ser un creador de contenido es analizar qué es el contenido que yo debo de publicar para causar el objetivo que yo busco, y he de crearlo nuevo. Nuevo, eso significa pues que debes de saber utilizar herramientas de diseño gráfico, que la mayoría pues sí, o sea, no crean contenido nuevo, simplemente se limitan a agarrar lo que ya está, juntarlo, mezclarlo y tal, pero no crear contenido específico para la empresa, para la marca, ¿no? Y debe saber analizar y monitorizar lo que ha hecho.
Es decir, si yo he subido un contenido visualmente atractivo con el objetivo de captar nuevas personas a la página, de poder medir qué impacto ha tenido ese contenido que yo he generado, con herramientas, como pues, cada red social tiene sus herramientas de análisis. Entonces, el community manager debe tener conocimiento de todos estos elementos. Es un trabajo muy serio, es un trabajo muy profesional. ¿Cómo se le llama o se le llamaría a community manager antes de las redes sociales? ¿Cuál era la función que tenía dentro de la empresa una persona con estas características? Pues serían relaciones públicas, lo más parecidas. No, yo lo considero relación marketing, relaciones públicas, porque como tal no existe, dado que, y eso es importante, el community manager está centrado en redes sociales. No lo que vimos la semana pasada, no está centrado en los buscadores, no está centrado en la página web, está centrado en las redes sociales, y se puede decir que es el embajador de la marca. Es la persona que aumenta la comunidad, los posibles clientes. Claro, porque es él el responsable de hablar con las personas en las redes sociales, de contestar a las quejas. Entonces, tiene que tener una persona que además sepa tener capacidad de negociación, de escucha, porque tú te vas a encontrar con comentarios muy críticos a lo mejor a un producto, a un servicio. El community manager debe de saber tener el tacto, la mano izquierda, la escucha necesaria para entender la inquietud del cliente que se queja, por qué se queja, aun cuando a lo mejor la queja no tenga razón de ser, ¿no? Entonces, es la persona que va a generar valor en la red social y por lo cual va a atraer a una comunidad o va a construir una comunidad. Y evidentemente debe de poder medir que efectivamente sus acciones están alineados a lo que el Social Project Manager que hablamos la semana pasada establece. O sea, el Social Project Manager es el que establece toda la estrategia en redes sociales que se busca. El Community Manager es el que la ejecuta, el que la lleva a cabo, el que está día a día interactuando en las redes sociales con los clientes, representando a la marca, con los que se quejan, con los que están a favor, con los que están en contra. ¿Okay? Entonces, no solamente escucha, sino también actúa, interactúa. Porque de eso se trata las redes sociales, de interactuar, no simplemente de decir, no, yo soy community manager, ¿y qué haces? No, pues yo subo una fotografía una vez al día, a tal hora y a tal hora, las programo en un programita que es el de gestión de redes sociales, que le puedo poner yo a tal hora, y ya estoy haciendo mi trabajo de community manager. No, está muy lejos eso. Existen otros perfiles, Jorge. Estamos hablando con Jorge Yuk. Él es consultor en innovación y transformación digital. Su teléfono 6673-243586. 6673-243586. Usted como representante de una empresa, como empresario mismo que quiere hacer crecer a su empresa a través de lo que hoy se maneja, que son las redes sociales, que es el Internet, que es la web. Jorge Yuk está al día en estos temas. Otro de los perfiles, Jorge, es el científico de datos, y eso yo no lo sabía. A ver, platícame. Sí, el Data Scientist o el científico de datos, que según la revista Harvard Business Review es el trabajo más sexy del siglo XXI. A ver, platícame, ¿cómo está eso de sexy? Yo también cuando lo vi dije, caray, no sabía yo que tenía esa connotación. Pues sí, tanto esta revista como la BBVA han catalogado el científico de datos como el unicornio de las empresas. ¿Por qué? O de los datos. Porque el futuro próximo, el petróleo de las empresas van a ser los datos. Con todo el movimiento que hay en Internet y la cantidad de datos a los que se puede acceder. Entonces, los datos van a ser el petróleo, la riqueza de la información va a determinar toma de decisiones, estrategias, mercados a los que acceder, productos que sacar en función de esos datos. Por lo tanto, el científico de datos es una persona que va a trabajar básicamente con eso. Su elemento principal de trabajo es el dato, así como el bombero, su elemento principal de trabajo son el fuego y el agua, ¿verdad? Pues en el caso del científico de datos son los datos que a través de procesos, de metodologías, va a buscar la forma de extraer información útil de esos datos. Entonces, es una persona, como dicen también, es un estadista mejor que cualquier ingeniero de software, y es mejor ingeniero que cualquier estadista. O sea, es una combinación. Debe de saber de matemáticas y debe saber de sistemas. Pero
De hecho, la fuente de la gente que viene o sea, ¿de dónde salen los científicos de datos? ¿Existe una carrera actualmente de científico de datos? Como tal, no. ¿De dónde vienen? Generalmente suelen venir de carreras técnicas, como ingenierías, matemáticos, físicos. No solamente de ahí, porque el científico de datos, aunque no lo parezca, debe de tener también, para ser un buen científico de datos, un conocimiento importante del negocio donde va a aplicar esa ciencia de datos. O sea, ¿es una característica ser un programador? Sí, es una característica que tiene que tener. ¿Es una característica saber de matemáticas y estadística? Absolutamente. Pero no solamente es eso. Hay gente que piensa que el científico de datos, no, pues alguien que sabe mucho matemáticas y pues sabe programar. No, tiene que conocer el negocio. Y muy bien, porque tiene que lo que vaya a hacer esos datos tiene que saber darle una interpretación en el contexto del giro del negocio. Y por último, y aunque parezca poco importante, no lo es, debe de tener habilidades soft skills, en particular ser un buen comunicador de historias con los datos. Es decir, yo tengo unos datos, ¿vale? Yo soy científico de datos. Yo entiendo que esto significa que va a pasar esto y que hay que actuar así o que hay que actuar así. Ahora yo eso debo de transmitirlo a la dirección. En este caso es a la empresa. El científico de trabajo trabaja dentro de la empresa, entonces lo comunico a la dirección, al cuerpo directivo. ¿Cómo lo comunico para que el cuerpo directivo vea que efectivamente los datos van en ese sentido y entiendan lo que quiere transmitir? Eso es lo que va a hacer un científico de datos, ¿sabes? Pues estos científicos de datos me imagino que son muy buscados y deben de tener un sueldo extraordinario. Absolutamente. De hecho, esta es la profesión, primero, con mayor crecimiento y segundo, con unos sueldos muy grandes. Estamos hablando de que pueden llegar a ganar, ¿cómo te diría yo? 120.000 o más dólares anuales. Estamos hablando de un promedio de $10.000 al mes. Muy bien pagados. Muy bien pagados. Claro, se requiere una especialización importante, pero como te digo, la clave no está solamente en saber de la programación o las matemáticas. La clave también se trata de saber cómo esos datos te dan respuestas dentro del modelo de negocio en el que estás. Por lo tanto, insisto con ello mucho, debe ser alguien que tenga mucho conocimiento del negocio, porque tiene que dar una interpretación de esos datos en el contexto de ese giro, Porque esos mismos datos, a lo mejor en otro contexto, se le puede dar otra interpretación. Y aquí es donde está la clave del éxito del científico. Una cosa que hace durante mucho tiempo, aunque no lo parezca, y dice, oye, pero ¿cómo que es sexy la profesión? Bueno, yo creo que es para llamarlo atractivo, ¿no? Porque hay una parte del proceso del científico de datos que en sí misma no es atractiva, que básicamente el ingeniero de datos o el científico de datos se la pasa limpiando los datos. Digamos que los datos pueden venir, entre comillas, sucios, con información que no es relevante para lo que... Entonces, el científico de datos tiene que gran parte del tiempo se la pasa recopilando y limpiando. A partir de ahí crea unos modelos de análisis que ya te dan lo que vas buscando o las predicciones o lo que buscas. Muy bien, estamos platicando con Jorge Yuc. Este es su programa Alternativa Sinaloa. Pues bien, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Alternativa. Amigos, estamos hablando de esto que venimos desde hace 2 programas anteriores dándoles a conocer a ustedes que son los perfiles digitales más demandados en la transformación digital. Esta es la parte 2 y aquí es donde Jorge Yuc da a ustedes los tips necesarios, sobre todo a los empresarios, para poder entrar en el mundo de la digitalización, en el mundo de la Internet. ¿Para qué? Hacer crecer a su empresa en productividad, hacer crecer a la empresa en las gentes que lo siguen, en posibles clientes, en fin. Y otro de los perfiles, Jorge, es precisamente el experto en inteligencia artificial. Sí, es otro perfil que hay que diferenciarlo del que hablábamos antes, ¿no? Del científico de datos. El científico de datos se maneja en tema de datos, el experto en inteligencia artificial se maneja en lo que se llama... Está muy relacionado, De hecho, van a trabajar juntos. Muchas veces van a trabajar juntos porque el científico de datos va a proporcionarle a los datos y el especialista en inteligencia artificial va a crear unos protocolos, unos algoritmos para que la máquina, en función de esos datos,
se autoevalúe, aprenda y mejore para dar soluciones o para tomar incluso decisiones. Es decir, el analista de datos, el científico de datos se puede filtrar y limpiar los datos de manera que luego el experto pueda usar esos datos como entrada al algoritmo, porque lo que hace un experto de inteligencia artificial es implementar o aplicar una serie de algoritmos que permiten que las máquinas aprendan, o el software aprendan por sí mismo, ¿no? Para entenderlo claramente, actualmente si tú a una máquina le vas metiendo un dato, que es lo que hacemos en el tema de programación, le metes los datos y la máquina te da el resultado. Pero la máquina en sí mismo no hace nada si no le metes los datos, ¿no? Bueno, en este caso, le metes los datos una vez, a partir de ahí se construye la inteligencia artificial, crea un algoritmo para que la máquina, usando los datos la primera vez, aprenda lo que es identificar, por ejemplo, pues una fotografía que es un objeto o que es un animal. A partir de este aprendizaje, que tiene diferentes tipos de algoritmos, la máquina ya no necesita que le vuelvas a meter esos datos para aprender. Al revés, ya agarra los datos solito y dice esto es aquello. Y de hecho se están utilizando, pues, por ejemplo, o sea, ¿cómo creen que cuando tú estás navegando por Netflix o cuando navegas por Internet, cómo crees que el software sabe exactamente tus gustos? Pues porque va aprendiendo de lo que tú vas visitando, cada vez que tú visitas una página, cada vez que tú eliges una película. De alguna manera los cookies van a servir como histórico de visitas. De ahí de donde se alimenta un poco, ¿no? Decir, oye, pues yo sé que estás visitando aquí, que estás visitando aquí, que estás visitando aquí. Y entonces va aprendiendo y dice, bueno, pues al perfil de Jorge, como ve estas páginas o ve estos programas de Netflix, series, pues te voy a recomendar eso. Y eso no lo hace una persona humana. Esa recomendación no lo hace un ser humano, ¿eh? Lo hace la propia software, una propia inteligencia artificial que te manda esos avisos. Entonces, en eso va a consistir. Aplicado empresarialmente, ¿dónde se puede aplicar? En la salud, en la medicina, en la arquitectura. Se puede aplicar en departamentos de marketing digital para saber qué producto es el que va a pegar fuerte en un sector o qué producto no, en consultorías tecnológicas, en departamentos de I+D, en todo el sector de la fintech, de la financiación tecnológica. O sea, hay un montón en startups, por ejemplo, cuando un modelo de negocio está empezando y tú quieres saber analizar si ese modelo de negocio puede tener éxito, pues si la inteligencia artificial, en base a los parámetros que tiene ese modelo de negocio futuro, te puede llegar a decir, ¿sabes qué? Sí funciona o no. De hecho, hay cosas que están haciendo maravillosas desde que te recomiendan películas hasta incluso ahorita mismo la inteligencia artificial está llegando a poder decir si una persona se va a morir. ¿Ah, en serio? A ver, platícame eso. Sí, hay un software, un algoritmo de inteligencia artificial que en función de que se le ha dado muchos, ¿cómo se llama?, electrocardiogramas de millones de personas, se le ha alimentado y en el último año 2019 el algoritmo analizaba el electrocardiograma de una persona y ya te decía, no al 100% de seguridad, porque bueno, pues no puede, pero te decía, el riesgo de que esta persona muera este año es muy alto, muy elevado. Cuando el algoritmo detectaba eso, la realidad es que ese año 2019, todos los que el algoritmo dijo que esas personas tenían un riesgo muy alto de morir, todos murieron. No quiero saber cómo se llama ese programa, ni me lo digas tampoco. Pero puede sonar muy malo, pero yo creo que es muy bueno, porque significa que incluso no te está diciendo que te vas a morir como si fuera un bueno para los doctores, ¿no? Pero no para el paciente. Para el paciente sí, porque el doctor a lo mejor dice, bueno, está en un riesgo muy alto, vamos a trabajar para bajar el riesgo. Entonces sí es bueno para los pacientes. La inteligencia artificial se puede adelantar a cierto tipo de problemas. Entonces yo sí lo veo bueno. En este caso, en este caso se estaba usando la herramienta como para probar a ver si era cierto, no estaban actuando para decir, bueno, pues está el riesgo muy alto, vamos a intervenir. No. Primero hay que saber si el algoritmo efectivamente es correcto, porque no sea que le diga a alguien que se va a morir y no pasa nada. No. En este caso, el algoritmo está funcionando a partir de ahora, pues evidentemente, si el algoritmo dice, oye, que esta persona tiene un riesgo muy alto de morirse, pues entonces vamos a trabajarlo, porque de hecho la inteligencia artificial está permitiendo observar cosas que los seres humanos no somos capaces de detectar, ¿eh? Y esto es muy poderoso en campos como la educación, en campos como la psicología, en campos como la medicina, como te digo, en campos como la biotecnología y la biomedicina. Esto
nos va a ayudar mucho al ser humano a mejorar nuestra vida, ¿eh? Excelente. Amigos, a través de Alternativa, Jorge Yuc aborda temas muy interesantes que pues no podemos dejar a un lado, como es todo lo digital que se está dando, que ya es una realidad. Estamos hablando de perfiles digitales más demandados. Y otro de los perfiles digitales más demandados en el mundo es el especialista en ciberseguridad. Todo lo que ya me platicaste del científico, del community manager, de los expertos digitales, pues todo tiene que pasar también por una ciberseguridad. Pues sí, porque toda esa información está en Internet. Y como está en Internet significa que puede haber gente con malas intenciones que quiera usar esos datos, ¿no? Hablamos de que las empresas, por ejemplo, también tienen guardada su información, esos datos que va a usar el científico de datos o los algoritmos, están en Internet. Y por lo tanto requerimos que haya seguridad, ¿no? Y escuchamos todos los días noticias de hackeos, de craqueos a empresas, bancos perdón, y organizaciones. Entonces, ¿cuál es el papel del perfil de una persona con ciberseguridad? El papel es evitar, su funcionalidad principal es evitar ataques cibernéticos a una web, a una base de datos, a la información que la empresa tenga en la nube, evitarlo, prevenirlo, ¿no? Y también en el caso de que ocurra el ataque, reaccionar de forma contundente a ese ataque. Saber reaccionar para parar ese ataque. Bueno, de hecho, sí, para pararlo. Bueno, si ya ocurrió, eso es prevenirlo, pero si ya ocurrió, luego saber defenderte o incluso localizar quién es para darle la medida, pues es un delito, pues a buscar el seguimiento para ver quién es y buscar que pague responsabilidades, ¿no? Hay dos tipos de perfiles, los de la ciberseguridad que se buscan, se enfocan en evitar ataques, que son los que pues, aseguran los sistemas, hacen auditorías para encontrar vulnerabilidades. ¿Y qué crees, Manuel? En esas personas podemos contemplar la figura del hacker. Sí, puedes utilizar un hacker contratado por la misma empresa. ¿Un hacker puede servir como ciberseguridad para una empresa? Sí, porque le puedes decir, oye, quiero que tú como hacker me intentes invadir, me intentes hackear el sistema. Así yo veo dónde tengo las vulnerabilidades. O sea, no es un hacker en ese sentido con un mal uso, sino se le contrata o se lo tiene ahí para que me estés todo el rato. O sea, es como ponerte a alguien que te encontrando las debilidades. Sí, es una persona que te va a estar encontrando las debilidades de tu sistema de Internet y a partir de ahí, bueno, pues entonces hay que tomar esta medida, vamos mejorando la seguridad, vamos mejorando. Me imagino que sí, muchas empresas tienen a un hacker contratado para eso. Pudieran tenerlos, y de hecho, si tú quieres guardar mucha seguridad de tus datos en Internet, te conviene tener a alguien que te esté haciendo, digamos, ataques constantemente para que estés midiendo el nivel de seguridad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son, qué perfiles o qué personas están dentro de este? ¿Cómo se llega a ser un ciber experto? Pues tienes que aprender a desarrollar software seguro, puedes ser un analista y consultor. Puedes convertirte en un especialista en malware, que son ese software que se mete cuando te metes en páginas que tú aparentemente no le ves ningún problema, te ves un mensaje comercial, pulsas, te salta otra ventanita, pulsas, se te está introduciendo un tipo de software, malware, que puede llegar a conocer tus datos personales, privados, bancarios. Entonces te puedes especializar en diferentes tipos de áreas dentro de lo que es el mundo de la ciberseguridad. Y claro, evidentemente debe tener un conocimiento sobre redes y programación, o lógicamente. Tampoco hay mucho, este es un tema que también es un perfil muy demandado y también se paga bien porque no hay una gran demanda de expertos en seguridad. Bueno, a ver, es demandado en aquellas empresas que manejan información en la nube. Hay que reconocer que no son la gran mayoría. Pero hacia eso vamos. De hecho, muchas empresas tienen miedo a trabajar en la nube o a trabajar, como hablamos, con estas tecnologías, porque les da miedo que les entre un hacker y les saque toda información. Pues a partir de ahora, señores, igual que las empresas que tienen cosas de valor, tienen guardas de seguridad en la puerta, pues vamos a tener ahora que tener un especialista en ciberseguridad en la empresa, o si no la quieres contratar tú, pues ya contratas pues una empresa que se dedique a eso. Excelente, amigos de Alternativa, estamos llegando ya al final de nuestro programa. ¿Algún mensaje, Jorge,
para las empresas locales, las empresas que están incursionando o inclusive que ya tienen tiempo en el mundo digital, ¿qué les podemos recomendar? Recomendar que estén y que comiencen a formarse ahorita en todo el mundo digital. Para ello, pues estoy planteando una serie de diplomados en competencias digitales que pues, próximamente voy a estar ofreciendo. Si alguien tiene interés en una empresa ya se lo puedo ofrecer, pero los quiero ofrecer en modo abierto, ¿no? Pero si hay una empresa en particular que quiere conocer todas estas informaciones, pues ya para los gerentes y supervisores de una empresa, pues con mucho gusto se pueden poner en contacto conmigo y armamos pues una capacitación que ya la tengo, digamos, su nombre es Competencias Digitales para la Transformación Digital y está enfocada en ayudar a los gerentes y supervisores, mandos, a conocer todas estas técnicas, todas estas herramientas, cuál es su uso y cuál es sobre todo el beneficio y el impacto que puede tener dentro de la organización. No es que vaya a convertirse en el gerente de repente en un técnico en inteligencia artificial, ni se va a convertir un técnico como decíamos, en un científico de datos, no. Pero miren una cosa, y es la parte que faltaría, el último perfil que no hemos mencionado es el del líder digital. Y el líder digital es la persona que ya está dentro de la organización, que dirige la organización, que liderea. Le falta añadir las competencias digitales para saber cuál de todas esas tecnologías son las que van a hacer de mi área, de mi empresa, de mi servicio, de mi producto, algo mucho más productivo y que llegue más y mejor a los clientes. Entonces, la recomendación es, tú ya eres líder, ahora desarrolla conocimientos, edúcate digitalmente. Digo, no te tienes que convertir en un científico de data o en un experto en inteligencia artificial, pero sí saber cuáles son esas tecnologías y cómo te pueden ayudar a mejorar tu empresa o tu área. Entonces, ¿existe también la figura del líder digital? Pues no existe como tal, yo la estoy promocionando porque creo que el líder digital es el líder que ya está, pero el que tiene las competencias digitales como para poder implementar esa transformación dentro de la organización. Porque para que una organización se meta en el mundo de la transformación digital hace falta un cambio de cultura y evidentemente quienes llevan el cambio de cultura a una organización son los líderes, tanto el dueño, el director y los principales gerentes son los que llevan esa transformación digital a cabo. Pues me parece muy interesante, de veras, amigos empresarios, que analicen muy bien lo que Jorge nos está transmitiendo a través del programa Alternativa Sinaloa, de que se echen una mirada ustedes mismos a la empresa, vean si les está funcionando actualmente, cómo están desarrollando los perfiles digitales, cómo están desarrollando su arma digital en la empresa, y si no, pues se pueden comunicar al 6673 24 35 86. Lo repito, 6673 24 35 86. Echa una platicada con Jorge. Yo creo que platicar con él por teléfono te va a ayudar muchísimo, y también los conocimientos que aporta en el área digital va a ayudar a producir y a crecer a la empresa. Jorge, ¿algo más? No, nada, eso. Pueden ponerse en contacto por el número de teléfono o en las redes sociales, por la fanpage de Jorge Yuc, ahí también me pueden localizar, o por la fanpage de Ignosos, el nombre de la consultoría enfocada a transformación digital e innovación, ¿no? Entonces, por cualquiera de estos medios se ponen en contacto. Lo ideal es que tengamos una reunión, nos sentemos, ver las expectativas que tienen ellos y a ver qué se puede hacer. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, que la pases muy bien. Amigos del auditorio, gracias por haber estado con nosotros. Los escuchamos el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana aquí en Alternativa Sinaloa. Gracias, muy buenos días.